Entonces es cuando dices, ¿yo realmente quiero esto? Cuando alguien va a terapia, yo siempre les digo que yo no les puedo cambiar su pasado. Porque muchas veces pues nos congelamos en el dolor y nos pasamos mucho tiempo lamiéndonos las heridas. Nos quieren vender un mundo actual donde todo es sin esforzarte, todo es rápido, la inmediatez. Amigos, bienvenidos a Despertando, este podcast que tiene la intención cada semana de traer a ti temas que te motiven a ser tu versión más brillante y positiva. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante porque es de esos temas por los que todos vamos a pasar en algún momento en la vida. ¿Qué pasa cuando la vida te empuja de tu zona de confort? Para platicar de eso, me encanta que nos acompañe nuestra querida amiga Vania Gómez, quien es psicoanalista y que nos encanta que forme parte de este podcast, que pues siempre nos encanta escucharte. ¿Cómo estás, Vania? Hola Gina, primero que nada, felicidades por este nuevo proyecto que me parece que hace falta, ¿no? Y seguir pudiendo tener otros medios para poder tener la comunicación con tu público va a ser increíble. Entonces, pues gracias por la invitación. Y pues sí, efectivamente, ¿no? ¿Qué pasa cuando salimos de nuestra zona de confort, ¿no? Interrumpo un segundo para decirte que este podcast nació con el objetivo de apoyar a otras personas que están pasando por momentos complicados. Sin embargo, por ahora no estamos monetizando, por lo que te necesitamos para poder continuar. Te invito a entrar en el link de GoFundMe que te dejo en la descripción por si tú puedes apoyarnos con la cantidad que te sea posible. Y si tienes una marca o conoces alguna que conecte con los valores de este espacio, pídele que se sume como patrocinadora. Te invito a escribirme al respecto. Gracias por apoyar este proyecto y por formar parte de una comunidad que unida llegará más lejos. Sí, yo primero te preguntaría, Vania, empezaría por eso. ¿Por qué nos es tan cómodo, ahora sí que valga la redundancia, vivir en la rutina, en una zona de confort? Bueno, creo que yo muchas veces en las sesiones, en los procesos terapéuticos con los que trabajo, les digo que a veces nos quedamos en una comodidad incómoda, ¿no? Ajá. En el sentido de que ¿por qué nos es tan cómodo? Porque los seres humanos también tenemos ganancias de lo incómodo, y porque también eso incómodo y esa zona de confort nos da ciertas cosas, cosas puede ser cierto reconocimiento, cierta posición, cierta estabilidad en muchos sentidos, económica, estabilidad a veces emocional, y creo que la estabilidad emocional es la que menos nos da, pero a pesar de que no, que está carente esta estabilidad emocional, seguimos quedándonos ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, hacer una rutina nos va a dar también cierta estructura. Entonces, en ese sentido, eso a veces es lo que hace que diga, no, yo, ¿por qué voy a cambiar algo si así llevo haciéndolo muchos años, toda mi vida, ¿no? Claro, y de pronto es curioso porque hay cosas que sabes que van a pasar. Por ejemplo, tienes a un padre enfermo que sabes que a lo mejor tiene cáncer o alguna enfermedad terminal, sabes que un día va a morir, pero no te preparas y cuando muere, pues aunque ya lo sabías, te duele muchísimo. O sabes que un día eventualmente te van a despedir del trabajo porque a lo mejor buscan gente más joven, lo que sea, pero cuando pasa no deja de dolerte aunque ya supieras que iba a ocurrir eventualmente. Claro, mira, yo creo que por ejemplo hay situaciones como una muerte súbita que no nos tiene preparados, uh-huh, y pasa y te descontextualiza completamente, dices que no lo tenía previsto. Ajá. Pero también es cierto que hay otros procesos, como por ejemplo cuando tienes un familiar que tiene una enfermedad terminal o una enfermedad degenerativa, vas viendo cómo esa persona se va desgastando, cómo pues está luchando, y una parte de ti sabe que eso está por terminar, ¿no? Uh-huh. Pero y como que racionalmente dices, va a parar de sufrir, va a acabar esta situación, pero ya que pasa dices, ¿qué hago con eso? Lo mismo en un trabajo, al final del día, todo esto estamos hablando de un duelo. Tú puedes saber que nada es permanente, y eso se oye muy bonito en la teoría, eso se oye muy bonito cuando lo lees, pero cuando ya te pasa, dices, claro, es verdad, o estás con una relación de pareja, y ¿cuántas parejas no dicen, es que yo me casé para toda la vida? Yo no pensé, no planeé
que esto terminara, ¿no? Ujú. O sea, en ese sentido, una relación laboral también es un vínculo, también es una relación que haces con todo lo que representa ese trabajo. Entonces, Ajá. cuando eso termina, también es un duelo, es una pérdida. ¿Por qué? Porque como en toda pérdida, uno se pregunta y empieza a fantasear y a rumear, les digo yo, como vaca, diciendo, ¿qué hice mal? ¿Qué faltó? ¿Qué no dije? ¿Cuándo no avisé? ¿Sabes? O sea, y es lo Sí. mismo con cada vínculo que uno hace, ¿no? Cuando terminas con una relación de pareja, esas preguntas te haces. Cuando terminas con una amistad que te peleas, eso te hace. O sea, lo que quiero decir es que salir de nuestra zona de confort es enfrentarnos a esos vacíos, a esos huecos que implican el cuestionarnos, ¿y ahora qué quiero? ¿O Ajá. realmente esto es lo que quiero? Claro, porque muchas veces pues empieza entonces ese sentimiento de ¿y por qué a mí? ¿Y por qué yo? En lugar de ¿para qué? Porque muchas veces pues nos congelamos en el dolor y nos pasamos mucho tiempo lamiéndonos las heridas, Vane. Claro, mira, yo creo que es natural, como todo proceso de pérdida y de duelo, que haya un momento de desesperación, de enojo, ¿no? O sea, más allá de las fases de Elizabeth Kubler-Ross del duelo y que en 6 meses si no lo ha superado es duelo patológico. No, más bien creo que toda pérdida va a conllevar un momento de desesperanza, Ajá. un momento de sentirnos perdidos. Y que también es válido y que también es parte. Como dices, lamerte las heridas eternamente, pues eso lo que va a conllevar es paralizarte frente a las situaciones. Entonces, a veces sí es válido decir, ¿sabes? Ahorita, hoy no quiero hablar de eso, hoy estoy muy triste, hoy me siento, o sea, por más de que te digan, échale ganas y mira, puedes hacer esto, Sí. puedes hacer lo otro, en tu cabeza tú dices, o sea, es que no puedes entender que yo en mi mundo, esto es lo que iba a ser siempre. Claro. O sea, esto es lo que yo me levantaba, yo ya sabía lo que iba a hacer, y ahora me levanto, y ahora digo, ¿y ahora qué? Ajá. ¿No? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo voy a llenar mi día? Sí. ¿No? O sea, antes no me daba tiempo en el día y ahora ya quiero que se acabe para que pase otro día. Ajá, sí. ¿Y qué pasa con esas personas? Porque uno se pregunta, ¿por qué unas personas avanzan cuando tienen una tipo de crisis, como es perder un trabajo, como es perder una pareja? Unas avanzan y otras se quedan estancadas. ¿Cuál es la diferencia o cuál es el motor que impulsa a algunas a avanzar y que a otras no te funciona? Mira, yo creo que eso es muy complejo porque es caso por caso. Es decir, Ajá. cada persona somos diferentes e incluso pueden pasarle la misma situación en una misma familia, ¿no? O sea, se te muere el papá. A los 2 hijos se les murió el papá o la Ajá. mamá. Y el cómo enfrentas la situación es distinto a pesar de que hayan tenido el mismo papá, la misma mamá, no, la misma Claro. formación. Entonces, sí es una cuestión mucho de cómo es tu estructura, cómo son tus fortalezas, cómo es tu... Por eso digo que es muy complejo, cómo es tu capacidad de resiliencia, ¿no? Ajá. Y que también no es que digas, es que ¿por qué él sí sale y tú no? Es que somos distintos y son Claro. tiempos distintos y son procesos distintos. Lo que sí es que si yo estoy viendo que me está costando más trabajo y entonces ahí es donde tengo que aprender a pedir ayuda. Ajá. Y pedir ayuda de un experto, de un especialista, porque aunque la familia te va a cobijar, la familia te va a arropar, los amigos también, siempre vamos a tener una opinión subjetiva, o sea, no vamos a querer ver sufrir a nuestra mamá, a nuestra Claro. amiga, a alguien cercano que queremos. Claro. Entonces, si bien es cierto que no todos tenemos las mismas fortalezas, y hay gente que de cualquier situación puede salir, porque puede ser que para una situación alguien salga muy pronto y para la misma situación no pueda y la otra persona sí, Claro. ¿sabes? Entonces, sí es pedir ayuda de profesionistas, o sea, de profesionales, Ajá. y sobre todo darle lugar a eso que me está pasando y saber que va a pasar. Ajá. O sea, que toda esa sensación de desesperanza, que toda esta sensación de angustia va a pasar y Que no es es temporal. permanente. Exacto. Claro. ¿Y en qué influye justamente o qué relación tiene el tiempo? Ya decías tú, tu círculo familiar, una terapia. ¿En qué ayuda para que este proceso de sanar sea más rápido? Pues primero ayuda en aprender a reconocer que esto que me está pasando me está doliendo. Los seres humanos
en la actualidad sobre todo queremos ahorrarnos muchas cosas, Ajá. entre ellas el dolor. El dolor no se puede ahorrar, va a pasar, pero hay que darle un lugar. Claro. Entonces, el darle un lugar, el poder también decirle a mi familia cuando yo necesito cercanía, pero también cuando necesito cierta distancia, y lo que no significa que no los quiero y que no estoy agradecida con el apoyo que me están dando, pero que en estos momentos tal vez quiero salirme a caminar sola, no quiero que me acompañen, y que habrá otra situación y decirle, no se preocupen, o sea, hoy no quiero estar cerca, denme un espacio, pero mañana podemos hacer algo juntos, ¿sabes? Claro. Poder también saber, y eso es bien fuerte, alejarme de lo que no necesito. Ajá. Y eso implica gente que no necesito. O sea, si estoy cerca de gente que dice, no, sí, mira, ya pasó esto, ya me enteraste de esto, y nada más te empiezan a llenar la cabeza de cosas, tal vez puede ser que no lo hagan, digamos, vamos a darles el beneficio de la duda, que no lo hacen con una intención mala. Ajá. Pero si en este momento saber eso, y no es de que el que nada sabe, nada teme, sino simplemente el decir, en estos momentos necesito poner cierta distancia, porque esto no me nutre, no me Claro. está nutriendo. Claro, es como la que acaba de terminar con la pareja y llega la amiga, ay, ¿qué crees? Que ya lo vi con otra. Ay, ¿qué crees? Como que yo no lo vi muy dolidito, ¿eh? Pues eso en lugar de ayudarte, pues es ponerle limón a la herida. Claro, entonces es tal vez en decir, amiga, yo te agradezco que me quieras mantener muy informada, pero te pido que en estos momentos no me digas nada. Tal vez después yo misma te voy a preguntar, Ajá. ¿no? Yo misma voy a querer saber, pero en estos momentos no me está haciendo, no necesito esa información. Claro. Y no es decir no quiero nada, es también reconocer no quiero saber eso y tal vez después te voy a preguntar. Ujú. Y por otro lado, eso no es negar lo que está pasando, ¿sabes? Ujú. O sea, es justo porque sé que está pasando y sé que me está doliendo, es algo que quizá en este momento no puedo lidiar con eso. Tal vez en otro momento me puedo enterar de todos los chismes que quieras, ¿sabes? Claro. Pero ahorita no. O sea, y buscar ayuda profesional, ¿por qué? Porque necesito un espacio donde yo no me sienta juzgada, un espacio donde sea neutral y un espacio donde no necesariamente voy a escuchar lo que quiero escuchar. Ajá. Porque eso es, cuando uno va a un proceso terapéutico, un proceso analítico, psicoanálisis, que es a lo que yo me dedico, yo se los digo, tú no vienes a escuchar lo que tú quieres escuchar. Claro. Y tú no me pagas a mí por eso. Yo no te voy a traicionar, pero el no traicionarte implica a veces escuchar lo que no quieres, Claro. ¿sabes? Claro. O sea, no es nada más decir, ay, sí, pobrecita, mira, tienes toda la razón. Es decir, bueno, ¿y cómo me siento con eso? Ajá. ¿Y qué pasa para mí? ¿Estoy enojada y se vale? ¿O estoy triste? Ujú. O justo estoy muy decepcionada. O sea, empezar a cuestionar al otro para que el otro empiece a identificar qué es lo que le pasa y le empiece a poner nombre a eso que le está pasando. Claro. Vania, muchas veces cuando uno está en una crisis de que perdiste a tu pareja, que perdiste un empleo, al buscar qué hacer, pues resulta que encuentras tu propósito. ¿Por qué pasa esto? Porque creo que también a veces nos planteamos un camino, ¿no? Ujú. Porque es el camino de los ideales, Ajá. ¿no? De lo que se supone que yo debería hacer. Ujú. Y entonces uno se pierde en ese camino del ideal. Y vas haciendo todo lo que dice by the book, ¿no? Ajá. Hacer esto y lo palomeas, esto, lo palomeas, esto, lo palomeas. O sea, todo eso lo vas haciendo. Ujú. Y llega un punto en que te empiezas a dejar de cuestionar sobre lo que tú verdaderamente quieres, Ujú. ¿sabes? Entonces, al tú no cuestionarte eso, pues cuando pasa una situación que es real, que te impone, que te pone un freno, entonces es cuando dices, ¡ah! ¿Yo realmente quiero esto? Y que quizá Ajá. te dices, oye, la verdad es que yo ya no estaba tan a gusto. La verdad es que Ujú. yo siempre he querido hacer un emprendimiento, pero siempre me ha aterrado. ¿Por qué? Ajá. Porque obviamente uno te enseñan, sobre todo las generaciones, los jóvenes no, pero las generaciones pasadas te enseñaban que tú tenías que tener un trabajo donde tú tenías que desarrollarte ahí, tenías Ujú. que crecer ahí y acabar jubilado ahí, cuando Sí. había jubilaciones, Sí. ¿sabes? Entonces, las nuevas generaciones en ese sentido son más valientes, se Ujú. avientan, a uno le cuesta más trabajo y te das cuenta porque siempre dicen, busca seguridad. ¿Qué es eso de la seguridad? Claro. Uno piensa que tener seguridad tiene que ver con tener un sueldo fijo y piensas que por todo el trabajo que has hecho durante años siempre lo vas a tener. Ajá. Pero la realidad es que al final es muy duro, pero yo lo veía
El año pasado pasó con algunos analizantes que perdieron su trabajo, ¿no? Algunas personas que llevaban ya 15 años en el mismo trabajo. Y aparte fue un fenómeno que yo decía, algo está pasando, pues sí, política, económicamente, que está pasando esto, porque eran de diferentes gremios, ¿no? De diferentes situaciones. Pero era de pronto uno dio la vida por un proyecto que dejó de ser mío. Ajá. O sea, que era porque me daba esa seguridad. Pero que al final del día, a ese patrón, a esa industria, la verdad es que no le importa un comino todo lo que uno deja de hacer para Claro. estar a la hora, o sea, y en el primer cambio somos reemplazables, por feo que suene, somos reemplazables. Entonces, dejamos de contar con lo más importante que tenemos, que es Ajá. nosotros mismos. Claro. Y yo estoy convencida que entonces cuando pasa algo así, si a ti lo que te gustaba era tu vocación, tu profesión, vas a buscar los medios de hacer eso. Y yo siempre le decía, cuando hace muchos años daba clases, le decía a mis alumnos, nunca estudien algo porque les dé dinero. Si tú estudias algo porque te da dinero, a corto plazo vas a tener ese dinero. Sí. Pero como no va a ser algo que te apasione, no va a ser algo que tú deseas, no vas a buscar ese crecimiento y no vas a ver los modos. Ajá. Cuando tú haces algo que te apasiona, cuando tú no traicionas tu deseo, lo demás va a venir por añadidura. Claro. O sea, no va a ser fácil, va a haber muchos momentos donde uno quiere huir, donde uno dice, yo recuerdo que decía, bueno, cuando yo empecé mi práctica y yo decía que iba a dedicarme aquí en el estado, en Metepec, y mi análisis fue en Ciudad de México, me decían, no vas a poder, allá no existe eso. Y yo decía, si me lo está diciendo mi analista, estoy perdida, o sea, ¿qué va a ser de mí? Y entonces, claro que al principio tuve 4 trabajos, trabajaba muchas cosas, pues, en ese sentido, y que pensaba que nunca iba a poder dedicarme a algo que, o sea, y vivir de la práctica analítica. Y sigue no siendo fácil. Entonces hay muchos momentos, yo decía, ¿por qué no me dediqué a otra cosa? ¿Por qué no busqué, o sea, algún empleo, ¿no? O sea, que me diera esa seguridad, cuando en realidad te das cuenta que en realidad nada te da esa seguridad. Claro. O sea, siempre está la contingencia. Y nosotros lo que tenemos que hacer es no traicionar nuestro deseo y confiar, y eso es lo más duro, confiar en nosotros mismos, en lo que ya hemos recorrido, ¿sabes? Y saber que quizá los resultados no van a llegar como fantaseamos que lleguen, pero si es algo que queremos, van a llegar. Y además nos van a llenar sobre todo de mayor satisfacción. Claro, porque está esta típica frase que todo el mundo te dice cuando pierdes un empleo, cuando pierdes una pareja, de que en la vida se cierra una puerta, pero se abre una ventana. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Tú cómo lo ves? Mira, yo creo que cuando se cierra una puerta, para algunos puede parecernos como que se acaba el mundo. Sí. No solo se cierra la puerta, se cierra tu mundo. Y aunque es cierto que se abren ventanas, la realidad es que las tenemos que abrir nosotros. No se abren solitas. Yo sé que en la actualidad está muy de moda esta cuestión de decreta algo y va a pasar. Sí es cierto que uno tiene que tener una actitud distinta. Claro. Pero yo siempre digo, bueno, yo he decretado a Brad Pitt y créanme que no ha aparecido. O sea, lo decreto y no aparece. Entonces, las ventanas y las oportunidades se construyen. En esta vida nada es sin pérdida y sin esfuerzo. Nada. Y nos quieren vender un mundo actual donde todo es sin esforzarte, todo es rápido, la inmediatez, ¿no? Entonces, en ese sentido es que tienes que entender que se te acabó el mundo. Pero lo que tienes que ver es que el mundo, se acabó tal vez el mundo como lo estabas viendo. Entonces hay que agarrar esos pedazos y darnos cuenta que nosotros no somos eso. Somos. Por eso es contar con nosotros mismos y tener la capacidad, que eso es lo complejo, de poder construirnos y deconstruirnos a lo largo de nuestra vida. Y no es sencillo, suena muy fácil. Pues haz esto, pues haz lo otro, pues piensa, ¿qué más puedes hacer? Uno para opinar de afuera está muy bueno, pero ya cuando uno está en esa situación, dices, híjole, o sea, no es tan fácil. Y creo que tenemos que ser más nobles y bondadosos con nosotros mismos ante esta situación. Claro, porque de pronto pues no vas a salir en 2 semanas, o sea, no se va a acabar el problema en un mes ni siquiera.
y de pronto nos exigimos mucho de que te comparas y ves que otros pues hacen su negocio, de que en 3 meses ya es rico, en fin, y te comparas con estas personas y más te apachurras, Vania. Mira, acabas de decir algo bien interesante y es cierto. Los seres humanos, una de las cosas que más nos acaban es la comparación. Y es muy difícil realmente dejarnos de comparar. Pero también no podemos compararnos, por eso cuando hace rato decías, bueno, porque unas personas justo salen adelante rápido y otras no. Es que no son comparables, no sabemos su historia, no sabemos cuál ha sido todo su background, ¿no? Toda su idiosincrasia, no sabemos nada de eso. Ajá. O sea, lo que sí sabemos es que al final del día está en el orden de lo inútil compararnos con el otro. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, porque tenemos que ver lo tiene, no sabemos si al otro tuvo más contactos, más esto, el camino de cada uno de nosotros es diferente. Claro. Y más bien es el decir, bueno, te estás comparando, pero ¿tú quieres eso que el otro tiene? O sea, no sé, hace muchos años me decían, ay, ¿sabías que Hamilton, aunque no gane las carreras, gana no sé cuántos millones, ¿no? De euros, que ni siquiera me acuerdo la cantidad. Y yo decía, ay, qué horror, ¿no? Y me dijeron, ¿por qué dices qué horror? Imagínate ganar todo ese dinero, imagínate, así como esa parte. Sí. Yo decía, es que imagínate tú, con tanto dinero, ni siquiera, número uno, se te escapa de las manos, hasta seguro te roban, o sea, ni siquiera sabes. Y además, si te das cuenta, ahorita pensaba, ¿qué es lo único que le importó a Hamilton? Que el perro se le estaba muriendo. Ajá. Dejó una carrera, o sea, no importaban los millones, o sea, al final del día, o sea, lo que él le daba un valor era un vínculo. Claro. Un vínculo con otro ser vivo, ¿no? En Sí. este caso, o sea, entonces es como dices, qué curioso que uno piense que cuando me comparo con el otro y veo todo lo que el otro tiene, digo, wow, pero el otro lo único que quiere y lo que quería es estar con su perro. Sí, sí. ¿No? Ay, no, pues qué bárbaro, Vania, que pues podemos ver que pues no es fácil, definitivamente, pero hay caminos para volver a salir adelante, para encontrar pues nuevamente esa puerta que, como bien dices, nosotros mismos tenemos que abrir, nadie nos la va a abrir. Pero ¿hay alguna manera de prepararnos antes de que la vida nos empuje de esta zona de confort? ¿Cómo me preparo para estar lista ante cualquier cambio que pudiera venir en mi vida? Mira, yo creo que justo la preparación es una cuestión de no estamos preparados nunca para los cambios, pero sí podemos estar más advertidos de cómo enfrentarlos, más advertidos. O sea, cuando alguien va a terapia, yo siempre les digo que yo no les puedo cambiar su pasado, de su historia. Y lo que uno va a cambiar no es lo que pasó. Y que es más, cuando tú vas a terapia, los demás no van a cambiar, ¿sabes? O sea, lo que va a cambiar es tu posición frente a los demás. Y en ese sentido, es un proceso muy largo, es un proceso de toda una vida, ¿sabes? Claro. O sea, no es voy un año, voy un mes y ya estoy bien porque ya superé este duelo. No, porque va a haber, o sea, es cómo voy a enfrentar la vida. Entonces tú me dices, ¿hay alguna manera? Yo creo que es no traicionándonos a nosotros mismos, escuchándonos, sabiendo pedir ayuda y también aprender a hacer una buena red de apoyo. Si tú tienes una buena red de apoyo, también significa que tú vas a saber también pedir ayuda, saber decir, esto yo no puedo, ayúdame con esto. Yo soy buena para esto. Entonces, si tú tienes a tu alrededor una red de apoyo que te da contención, que te nutre, ¿no? Que te da cosas buenas, que también a veces te dice, oye, no, le estás regando, esto no me está gustando, o esto como me hablaste no me gusta, porque eso también es una buena red de apoyo, no es solamente puro apapacho, ¿no? Sí, en sí, ese sentido. Y que uno reconozca como que cuando ya algo se nos está saliendo de las manos, cuando me estoy sintiendo más ansiosa de lo normal, pedir ayuda. Pedir ayuda se malinterpreta con una cuestión de vulnerabilidad. Y no, es más valiente el que reconoce que algo está pasando, aunque no sabe lo que está pasando, que el que hace que no pasa nada. Claro. Entonces creo que la diferencia, dices, ¿estamos preparados? No estamos preparados del todo, pero si nosotros trabajamos en nosotros mismos, las contingencias, que es una pérdida de trabajo, una pérdida de relación de pareja, o sea, una pandemia, eso es una contingencia, nos va a hacer actuar de una manera distinta y darnos cuenta que tal vez 3, 4 días se nos cayó el mundo y el apocalipsis se vino, pero que con todo y eso vamos a ir dando pasitos y que a veces los pasitos no siempre son para adelante.
Hay días que Ajá. son para atrás Claro. y son parte del proceso. Claro, ay, qué hermoso, Vania. Y hablando justamente de pedir ayuda, dinos cómo te encontramos, Vania. En email es Vania, con V y con Y, Vania, GOSOT, @gmail.com, o a mi teléfono por WhatsApp, que es más fácil que ahí me contacten, que es el teléfono es 55 40 98 82 41. Perfecto, Vania. ¿Con qué mensaje nos tenemos que ir hoy? ¿Cuál sería ese mensaje que si no vieron el podcast desde el principio, nuestros amigos que están pasando por un momento de crisis, un despido, una pérdida, hoy pueden hacer la diferencia? Pues creo que la cuestión es, uno, nunca debe dejar de contar con uno mismo Ujú, y saber que todo pasa. ujú. Que todo pasa, incluso lo más doloroso, hay que darle un lugar, pero también va a pasar. Ay, hermoso. Te agradezco muchísimo, gracias a Vania. ti, Un Gina. gusto platicar contigo. Y ustedes, amigos, les agradezco muchísimo por acompañarnos, porque recuerden que despertando juntos llegaremos más alto.